Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que circula mucho en las redes sociales en cuanto a si es correcto o no llamar a un grupo de hermanos bautistas como bautistas reformados. ¿Qué significa bautista reformado? ¿Existen? ¿No existen? ¿Qué creen? ¿Y en qué se diferencian de los otros bautistas? Pues bien, el término bautista reformado es un término relativamente nuevo en la historia de la iglesia. Si uno rastrea ese término, se va a dar cuenta que no tiene más de 60 años de uso. Siglos XVII, XVIII, XIX, inicios del siglo XX, no va a encontrar referencias de ningún bautista que se llame bautista reformado. Básicamente, los dos grupos bautistas estaban divididos entre bautistas particulares y bautistas generales. Esto en base a cómo entendían la salvación. Entonces, el término bautista reformado es un término nuevo en la historia de la iglesia. Y eso los mismos bautistas reformados lo admiten. Ahora, ¿cómo surge el término? El término surge para diferenciar a un grupo de bautistas, un grupo relativamente menor de bautistas, con referencia a los otros grupos de bautistas, específicamente con diferencia hacia los bautistas llamados fundamentalistas y hacia los bautistas de la Convención del Sur, de los Estados Unidos y de otros grupos que no tienen las convicciones que sí tendría este grupo que se hace llamar bautista reformado. Ahora, si este grupo de iglesias deberían usar ese nombre o no, si es históricamente correcto ese nombre o no, es un tema polémico y que por eso está en el encabezado del video con un signo de interrogación, dado de que históricamente las iglesias reformadas son iglesias que tienen una visión pactual que difiere de la visión pactual de las iglesias bautistas reformadas. Por eso es que hay algunas personas que prefieren llamarlas iglesias bautistas particulares o iglesias bautistas confesionales. Pues bien, con esto en mente, vamos a indicar qué es lo que creen este grupo de iglesias que se autodenominan bautistas reformadas. En primer lugar, son iglesias confesionales. ¿Qué significa esto? Que suscriben una confesión de fe. Por lo general, suscriben la Segunda Confesión Bautista de Londres, que es una confesión que fue publicada en 1689, pero fue redactada unos años antes. Algunas iglesias de este grupo suscriben la Primera Confesión Bautista de Londres, que fue redactada en 1644. Otras iglesias en los Estados Unidos, por ejemplo, suscriben la Confesión de New Hampshire, que básicamente es la Confesión de Londres, pero con algunas pequeñas variaciones que se suscribió en New Hampshire, en los Estados Unidos. Pero lo que tienen en común todas estas iglesias es que suscriben una confesión de fe. Esto es a diferencia de las iglesias bautistas fundamentalistas independientes y de muchas iglesias bautistas de otros grupos que no suscriben una confesión de fe y es más, se oponen rotundamente a suscribir una confesión de fe porque dicen que esas son tradiciones de hombres. Entonces, la primera diferencia es su confesionalidad. La segunda diferencia es su teología del pacto. Ellos tienen una teología del pacto diferente a la teología del pacto presbiteriana o reformada continental, que se llama federalismo. Pero ellos tienen una teología del pacto en la cual discrepan del dispensacionalismo. Por lo tanto, un bautista reformado no podría ser dispensacional. Por lo tanto,
hermanos como John MacArthur, por ejemplo, ellos no son reformados, ellos no son bautistas reformados. Esto es importante entenderlo porque cuando uno habla con un evangélico promedio y cuando uno les pregunta quién es para ti un reformado, quizás la primera persona que le viene a la mente es John MacArthur. Pero John MacArthur no es reformado, ni siquiera para los estándares bautistas reformados. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno quiere interactuar con lo que piensan los reformados o los bautistas reformados, no puede tomar como referencia a John MacArthur, porque John MacArthur no es reformado. Él básicamente es un bautista fundamentalista calvinista en soteriología. Entonces, hay que tener cuidado con esto. El tercer punto es que los bautistas reformados o autodenominados reformados son cesacionistas. Es decir, ellos creen que los dones extraordinarios del Espíritu Santo, como el don de lenguas, el don de profecía y el don de conocimiento especial, han cesado, ya no están vigentes actualmente. Eso significa que aquellos bautistas que creen que estos dones siguen vigentes no podrían ser considerados bautistas reformados. Ejemplo de ello, por ejemplo, John Piper. John Piper admite la posibilidad de que estos dones, específicamente el don de lenguas, siga vigente. Entonces, John Piper tampoco podría ser considerado un bautista reformado para los estándares bautistas reformados. La cuarta característica distintiva de este grupo, de estas iglesias bautistas, es que su gobierno de la iglesia es a través de ancianos. Al igual que los demás bautistas, su gobierno es congregacional, es decir, tienen asociaciones, tienen redes de iglesias, pero estas asociaciones o redes no son vinculantes en cuanto a las decisiones que toma la iglesia local. Solo pueden hacer recomendaciones, sugerencias o, por último, desafiliar a una congregación de su asociación, pero no pueden, digamos, eh, tener incidencia en cuanto a la elección de pastor o en cuanto a la elección de ancianos. Eso corresponde exclusivamente a la iglesia local. Pero en cuanto al gobierno de la iglesia local, ellos consideran que debe ser un gobierno plural, en el cual no solamente exista un pastor, sino también un grupo de ancianos que lo estén ayudando en su trabajo pastoral. La mayoría de iglesias bautistas, ellos no tienen ancianos, ellos tienen solamente un pastor y un consejo de diáconos que en la práctica, en algunos casos, funciona como ancianos. Entonces, gobierno plural por ancianos es otra característica de estas iglesias. Otra característica es la vigencia de la ley moral, es decir, de los 10 mandamientos. Y cuando hablo de los 10 mandamientos, incluyo el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Por lo tanto, las iglesias bautistas reformadas tienen un alto concepto del día de reposo, del Shabbat cristiano, que es el domingo, a diferencia de las otras iglesias bautistas. Otra característica es que ellos consideran que la cena del Señor, en la cena del Señor hay una presencia espiritual de Cristo, a diferencia de las demás iglesias bautistas que consideran que la cena del Señor simplemente es un memorial, es un simbolismo, pero no hay nada especial. Otra diferencia es que en estas iglesias bautistas reformadas hay unas posturas en cuanto a la ética un poco distintas. Por ejemplo, en cuanto al consumo de alcohol. Algunas iglesias bautistas reformadas consideran que el consumo de alcohol en moderación no es pecaminoso, a diferencia de las demás iglesias bautistas que sí consideran que aunque tomes un vaso de cerveza, está mal. Entonces,
Hay toda una serie de diferencias entre este grupo de iglesias y las demás iglesias bautistas, y por eso es que un grupo de estas iglesias se autodenomina Bautista Reformada para diferenciarse de los demás bautistas. La última diferencia es la diferencia que viene primero a la mente de todos cuando hablamos de bautistas reformados. Y yo a propósito le he dejado al final. ¿Por qué? Porque no es la única diferencia. Y hay que tener cuidado con eso. Yo estaba conversando con una persona y esta persona me decía, bueno, mi hermano es pastor en la Alianza Cristiana, pero él es reformado. Entonces, esta persona que me comentaba esto aquí en los Estados Unidos es una persona que cree que ser reformado básicamente es lo que voy a decir a continuación. Pero eso es solo una parte de ser reformado. Es una parte importante, ¿cierto? Pero es solo una parte, y no es la parte más importante tampoco. La diferencia está en el llamado TULIP, es decir, las doctrinas de la gracia, o también conocido los 5 puntos del calvinismo. Depravación total, elección condicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Es decir, la salvación es de principio a fin una obra de Dios. Por esto es que las iglesias bautistas reformadas evitan utilizar métodos, técnicas de evangelismo que son usuales en otro tipo de iglesias bautistas, como por ejemplo el llamado al altar, como por ejemplo usar términos como tomar tu decisión por Cristo o como ganar almas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entienden que debemos predicar el evangelio libremente a todas las personas, pero que a fin de cuentas es el Espíritu Santo quien va a convencer a la persona. Entonces nosotros no tenemos por qué tratar de ayudar al Espíritu, tratando de manipular emocionalmente a la gente para que tome una decisión. Entonces, todas estas son diferencias entre las iglesias bautistas reformadas y las iglesias bautistas que no son reformadas. Una última diferencia sería en cuanto a la adoración. Las iglesias bautistas confesionales adoptan un principio que se llama el principio regulativo de adoración, en el cual indica que solamente lo que está prescrito en la Sagrada Escritura es lo que debemos hacer durante el servicio de adoración. Por eso, estas iglesias no van a realizar cosas tales como danzas, como sketches de teatro en medio del servicio, o como por ejemplo dar testimonios, etcétera. Porque estas cosas no están prescritas en la palabra. Lo que está prescrito es la oración, la lectura de la palabra, la predicación, el cántico de los salmos y otros cánticos con reverencia. Entonces solamente esto es lo que se debe hacer durante el servicio. Cualquier otra cosa está fuera de orden. Entonces esto es básicamente lo que creen las iglesias bautistas reformadas. Ahora, si el término es correcto o no es correcto, si es un término que lleva a confusión o no, eso es bastante debatible. Pero lo correcto es indicar que estas iglesias no solamente son reformadas porque acepten el tulip. El tulip es una parte de ser reformado, pero no lo es todo y ni siquiera es lo más importante. Lo más importante es la teología pactual, la unidad de la escritura. Y por eso justamente está la duda de si estas iglesias deberían o no llamarse reformadas, ya que ellas afirman un tipo modificado de teología pactual llamado federalismo. Bien, hermanos, hermanas, espero que les haya quedado claro quiénes son los bautistas reformados, qué es lo que creen y básicamente quién es un bautista reformado en corto, en una frase, aquellos que suscriben la confesión
de Fe de Londres, la Segunda Confesión Bautista de Londres o otra confesión de fe bautista similar. Básicamente, esos son bautistas reformados. Aquellos que no suscriben ninguna confesión de fe no son reformados, por más que acepten el tulip y otras cosas. Entonces, John MacArthur no es reformado, John Piper no es reformado, Miguel Núñez no es reformado, y probablemente algunos de estos hombres muy conocidos en redes, que algunos los llaman reformados o bautistas reformados, no lo son. ¿Quiénes sí serían bautistas reformados? Alguien conocido. Bueno, hay un hermano llamado Héctor Bustamante. Él, por ejemplo, sería un bautista reformado. Hay un grupo de hermanos en Ecuador que tienen un seminario bautista confesional. Ellos serían bautistas reformados, por ejemplo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, dale like y activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Bendiciones.